Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bueno, como habíamos acordado la clase pasada de dar esta repetición o este resumen de los dos primeros temas debido a las fallas del sistema, bueno, para mí es todo un gusto poder reforzar de esta manera lo que ya vimos en la clase pasada y precisamente recordemos de que hablamos acerca de lo que es la entrevista, como la materia lleva su nombre. Es un arte de saber hacer preguntas, de saber cuándo hacer preguntas y de poder integrar toda esa información en el proceso de consejería. Y bueno, empezamos desde la premisa de que cuando nosotros hacemos la labor de consejería, bueno, el objetivo de todo esto es poder abordar una problemática de nuestros aconsejados, y para saber lo que les está pasando, bueno, necesitamos el diálogo, necesitamos preguntar, hacer preguntas y tener respuestas para que nosotros vayamos adquiriendo la mayor parte de la información posible, porque no tan solo es enterarnos de la situación, sino también poder hacer el diagnóstico o la evaluación de cuál es el problema, qué es lo que está pasando y cómo los podemos ayudar, que es el proceso de tratamiento en la consejería para llevar a cabo. Así que por eso la entrevista es una técnica. ¿Les ha pasado que pues de repente al momento de la entrevista o de la primer consulta no se llegó a ningún punto? Podemos encontrarnos con personas que hablan y hablan y hablan y empiezan con un tema, terminan con otro, no concluyen el otro y se fue el tiempo eh, y no pudimos abordar realmente lo que es el proceso de consejería o obtener un diagnóstico que nos ayude a ayudar a la persona, a poder ayudar a la persona. También podemos enfrentarnos a situaciones de no saber medir el tiempo, pasamos 1 hora, 2 horas. ¿Cuánto tiempo realmente debe ser apto para una consejería o una sesión de consejería? Bueno, pues todas estas situaciones que nos pueden estar pasando, precisamente para esto es este taller, para que encontremos lo que es esta técnica, que no es solamente de recibir a la persona y escucharla, la persona se desahoga y no pasa más allá. No, precisamente esta técnica nos va a ayudar a poder llevar a cabo esa interacción entre el aconsejado y el consejero para que podamos ayudarle. Así que empecemos. Voy a compartir aquí pantalla y bueno, esperamos de que tomen nota desde donde ustedes están y también si tienen alguna duda, alguna pregunta, bueno, la pueden ir escribiendo en el grupo. Bien, vamos a iniciar este taller de la entrevista y hablamos de que es un arte, porque no es fácil y tampoco es tan complicado como no poder hacerlo, sino que es el arte que entre más nosotros lo practiquemos, más natural lo hagamos, más se nos va a facilitar. Esto es así, como un arte de saber preguntar, de registrar también esa información que vienen de las preguntas y también hacer un diagnóstico. Es como ese proceso, yo pregunto, escucho la información, la puedo integrar en mis notas y luego puedo hacer el diagnóstico, obviamente, para poder ayudar a las personas. Así que esta materia, como ya dijimos, estamos abordando aspectos que nos van a llevar a tomar en claro y con mucho valor el ejercicio de la entrevista, que no es simplemente una conversación como una conversación de café o una conversación de amigos, sino que realmente es una técnica, por eso se le llama entrevista psicológica dentro de la consejería bíblica, y vamos a poder adquirir ciertas herramientas que nos van a ayudar en la práctica para poder elaborar las preguntas estratégicas para poder obtener la información que como consejeros tenemos. También vamos a ofrecer herramientas que nos van a ayudar a cómo integrar toda esa información para poderla interpretar de una manera diagnóstica para poder llevar a cabo
el proceso de consejería. Si habías pensado en algún momento que este proceso de consejería es simplemente una plática, no. No es así. El proceso de la consejería es todo un arte que vamos a ir aprendiendo. Así que por eso vamos a tener esos objetivos a nivel general que vamos a poder definir qué es una entrevista psicológica, vamos a poder identificar los elementos, vamos a poder hablar de la entrevista entre el consejero y el aconsejado de una manera técnica, de una manera que tiene que ver con una herramienta para poder adquirir esa habilidad de hacer preguntas, saber hacer las preguntas correctas y como ya dijimos, no tan solo hacer las preguntas, sino que toda esa información que estamos recabando de las preguntas y de las respuestas, que es esa interacción, poderlas registrar, saberlas interpretar, poderlas incorporar toda esa información, integrarlas de una manera que nos lleve al diagnóstico real de lo que está pasando con la persona que viene a nosotros a pedir ayuda y poder llevar a cabo un proceso de consejería bíblica. Para eso vamos a estar viendo estos temas, o ya vimos estos temas, y vamos a tratar en este video de abarcar lo que es la definición de la entrevista y algunas destrezas básicas para una entrevista eficaz, ¿ok? Bueno, continuamos entonces. Y cuando hablamos de entrevista, ya dijimos, la tenemos que ver como una técnica que nos sirve para recopilar o recoger información para poder llegar a un diagnóstico o que con esa información estamos evaluando. Así que esta palabra entrevista viene de un vocablo de la raíz etimológica que significa verse el uno al otro. Por lo tanto, es una cuestión de interacción, es una cuestión de poder tener ese impacto o esa interacción con la persona. Por eso es una de las más importantes y necesitamos saber que el momento en el que nos acercamos o se acerca una persona o inicia un proceso de consejería, bueno, es muy importante todos los elementos que conllevan a ese primer encuentro y obviamente la entrevista no tan solo se ve desde la entrevista inicial, que es la primera, digamos, cita o el primer, sí, terapia o la primera sesión, vaya, que tenemos con nuestro aconsejado, sino que a través de las siguientes sesiones vamos a estar interactuando y necesitamos como consejeros escuchar al aconsejado, pero también de formular las preguntas correctas, porque esto es como ir escarbando entre la mente y las emociones de la persona aconsejada que no sabe, trae un nudo tal vez en la mente y no sabe qué decisión tomar. Bueno, nosotros a través de las preguntas y de las respuestas que nos dé el aconsejado, tenemos que hacer los movimientos, por eso es un arte, para poder desenredar ese nudo y poderles ayudar a que tomen la decisión correcta. Pero para eso es necesario, pues, interactuar y hacer las preguntas correctas. Cuando hablamos de entrevista, el autor de nuestra guía nos está dando una de las, digamos, conceptos más claros con los que podemos entender lo que es la entrevista, aparte de saber que es una técnica, que no es realmente una conversación, es una técnica dentro de la consejería. Y bueno, como es una técnica muy importante y usual, no tan solo se ve en la rama de la psicología, se ve en la rama también de la medicina, de las cuestiones de desarrollo personal en cuestiones de trabajo, etcétera, de contratar empleados, porque es una herramienta que abastece muchos campos. Bueno, también uno de ellos es la entrevista psicológica que tiene que ver dentro de lo que es una sesión para poder ayudar a la persona a resolver los problemas. Por lo tanto, bueno, quienes no hemos ido a un doctor y vemos cómo nos hacen preguntas o hemos experimentado
ciertas preguntas específicas de parte de los expertos de la salud para que ellos puedan llegar al diagnóstico que nos van a dar y puedan darnos un tratamiento. De la misma forma pasa en la consejería, no podemos llegar a una consulta y simplemente me duele la cabeza y el doctor te da el medicamento para el dolor de cabeza y ya está bien, ya te puedes ir. O se pueden hablar de cualquier otra cosa, menos del dolor de cabeza o de lo que posiblemente podría originar el dolor de cabeza. El doctor te va a hacer ciertas preguntas, en qué parte te duele, con qué intensidad, cada cuánto, etcétera. Pero cada pregunta que el doctor nos está haciendo lo está ayudando a él a recorrer ese camino para poder encontrar lo que es el diagnóstico. De esta misma forma pasa en la consejería. Y digamos que la descripción más clara que nos da es que la entrevista es una conversación con un propósito. Y está muy peligroso esta definición porque al decir una conversación pareciera que es algo cotidiano, es algo que todos los días nosotros conversamos. El ser humano está creado para conversar. Hay pruebas científicas que aseguran que una persona se muere si no interactúa con otra. Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Dios nos diseñó para poder interactuar y comunicarnos con otras personas a través de el habla, a través de la conversación. Y eso es algo tan cotidiano que podría parecerse fácil, como dije al inicio, pero cuando le agregamos una conversación con un propósito, esto es lo que hace que debemos tener técnicas, que no es tan fácil, que es algo complicado, pero que si lo sabemos dominar, vamos a tener éxito en cada una de nuestras sesiones terapéuticas. Es una conversación con un propósito. Y cuando hablamos de la conversación, hablemos de que cuando decimos es una conversación, es una comunicación. Yo no puedo decir que estoy conversando si solamente soy yo la que estoy hablando, ¿cierto? Tiene que haber interacción. Dentro de los términos de comunicación, sabemos que hay ciertos elementos que participan dentro de una comunicación efectiva, que tenemos al emisor, tenemos al receptor, tenemos el mensaje, pero también tenemos ciertos ruidos. También debe de haber, para que se surja una comunicación, esa respuesta, que es el estímulo, la respuesta que se le llama interacción a esa comunicación. Yo hablo, tú hablas, respondo, pregunto, y todo eso es parte del feedback que se hace en la comunicación. Así que una conversación conlleva elementos importantes de la comunicación y ahorita vamos a ir un poquito más allá acerca de cómo nosotros podemos comunicarnos y de una forma eficaz y todos los elementos que conlleva la buena comunicación en esta sesión de en la primera sesión o el primer impacto de una sesión de consejería. Número 2 nos dice que es una conversación que se da, bueno, yo no puedo tener una conversación, dijimos, yo solita, yo necesito a alguien más. Se puede dar con una persona, pero también se puede dar con dos personas. En el caso de las terapias sistémicas, que son las terapias familiares, bueno, el consejero va a interactuar con toda la familia, va a interactuar con mamá, papá y los hijos. Y no quiere decir precisamente que sea una y una persona, ¿sí? Puede ser los aconsejados, un matrimonio, pueden ser uno o más personas, pero también dentro del consejero se dan casos en donde los consejeros es un matrimonio y es muy recomendable dentro de la consejería bíblica. Si voy a atender a un matrimonio, puedo estar con mi esposo o con mi esposa. Se da, pues los consejeros pueden ser dos personas, puede ser un grupo de personas, etcétera. Entonces, no es precisamente uno y uno, sino podemos tener más personas para que se dé esta interacción. Pero finalmente, esta conversación entre dos personas o más es también con un propósito. Quiere decir que la conversación o la comunicación que estamos desarrollando en el momento
que recibimos al paciente o al aconsejado para poder darle la ayuda que necesita, necesitamos tener en esa primera entrevista, hablamos de entrevista inicial y las entrevistas que van como consecuencia del resto de las sesiones, pero es muy importante la entrevista inicial y es donde nos estamos enfocando un poquito más en este tema. La entrevista inicial tiene que haber un objetivo, tiene que haber un propósito, no es una conversación simplemente de café o una conversación simplemente de visita a una casa y hola, ¿qué tal? Vamos a hablar y vamos a interactuar a ver qué temas sacamos. No, todo esto va con una finalidad. Vamos a hablar un poquito acerca de esos tres elementos para poder ir comprendiendo más amplio lo que es la entrevista. Cuando hablamos de comunicación, yo quiero hablarles de que la comunicación, como ya dijimos, tiene muchos elementos y hemos mencionado algunos de los elementos, pero saben, hay que prestar atención en todos los elementos. Saben que nosotros el 7% solamente hablamos de manera verbal, o sea, nuestras palabras es el 7%. El 38% es el tono de nuestra voz. Yo no puedo decir, estoy alegre, porque mi tono es, ¿qué me dice mi tono? Estoy alegre. No, mi tono me dice, estoy alegre, ¿sí? Estoy triste, ¿no? O sea, el tono de voz nos habla mucho de lo que nosotros queremos comunicar. Por eso siempre las reglas de comunicación, ahora que estamos viviendo en todo ese mundo de comunicación escrita, siempre se recomienda que mejor sea por audio, porque una comunicación escrita puede ser interpretada de una manera distinta, dependiendo también de las emociones de este caso el receptor. Así que el emisor puede mandar un mensaje con una intención, pero si no lleva ese tono de voz, que es más del 30%, que es el 38% en el cual nosotros comunicamos, bueno, el mensaje no va a llegar de una manera fiel. Así que nosotros dentro de la interacción que tenemos en la entrevista es muy importante el tono de voz. ¿Cómo le hacemos las preguntas? ¿Cómo articulamos nuestra dicción? ¿Cómo articulamos nuestro tono de voz? Imagínese si llega una persona con un cuadro depresivo y nosotros somos, a veces con nuestra personalidad, tendemos a tener ciertos tonos muy graves, o por la región en la que estamos, podemos, no sé, tener ese modismo de ser tal vez muy golpeados a la forma de hablar. Pero si viene una persona con depresión, con mucha vulnerabilidad, depresión por un duelo, donde él se siente muy vulnerable y nosotros, pase, siéntese, dígame, ¿en qué le puedo servir? O sea, ya desde allí estamos comunicando cierto mensaje que le va a causar mucha tensión al paciente. Entonces, nuestro tono de voz siempre comunique. Recuerden, el 37% es el tono de voz con el que nosotros nos expresamos, ¿va? Pero más del 50%, en este caso es el 55% de nuestra comunicación es no tan solo lo que hablamos, ni el tono de voz, sino nuestra expresión corporal, que le llamamos el mensaje no verbal o la comunicación de lenguaje o el lenguaje corporal. El lenguaje corporal nos dice mucho, cómo nos sentamos, cómo encogemos los brazos, cómo movemos las manos, movimientos que hacemos. Nuestro sistema nervioso siempre nos va a, de una u otra manera, delatar de lo que está pasando en nuestro sistema nervioso, lo vamos a comunicar de una manera corporal. Así que la persona cuando está nerviosa puede frotarse las manos. No les voy a dar aquí todo un taller acerca del lenguaje corporal, aunque sí es bueno de que ustedes busquen libros o busquen ciertas herramientas para que les ayude a ustedes a entender un poco más el lenguaje no verbal, que es el lenguaje de
de señas, los gestos que hacemos, el movimiento de las manos, cómo articulamos todo nuestro cuerpo, es un mensaje. Y, por ejemplo, la persona dijimos que lo más obvio, ¿no? Está frotándose las manos, obviamente la persona está nerviosa. Cuando la persona tal vez está como en esta figura que tenemos aquí de esta joven que está con las piernas cruzadas y con las manos sobre las rodillas, ella está a la expectativa, pero también podemos decir está como cerrada y está como a la expectativa de lo que pueda suceder en una forma de protección. La siguiente imagen que tenemos aquí de interacción, vemos a una persona con los brazos abiertos, quiere decir que aunque ella está cruzada de piernas, ella tiene brazos abiertos donde está ya abierta a la comunicación. Y si se dan cuenta, los terapeutas o los consejeros, la posición en la que ellos se sientan cuando nosotros queremos darle un mensaje corporal de me importas, te tengo el 10%, el 100%, yo siempre digo el 100.10%, o sea, más del 100% de nuestra atención. Yo no voy a estar mirando el reloj, yo no voy a estar mirando el celular. Yo siempre he dicho, es pecado tener el celular en el escritorio o sobre las piernas, donde estamos trabajando con el paciente, tenerlo en vibrador, guardarlo, aguas con las notificaciones y con las iluminaciones de pantalla, eso distrae, mejor guardarlo, porque yo le estoy mostrando a la persona que me importa y que yo tengo, ella tiene toda mi atención. Entonces, el lenguaje corporal que podemos nosotros hacerlo efectivo para que ellos puedan sentirse que estamos interesados es como cuando ellos están hablando, nosotros asentar con nuestra cabeza, asentar, estoy recibiendo tu mensaje, ese es un lenguaje, o también inclinarnos hacia adelante, ¿sí? El hacernos, inclinarnos un poco hacia enfrente, me está interesando mucho más lo que tú me estás contando, y podríamos estarle dando más seguridad a la persona con nuestro lenguaje corporal. ¿Cómo identificar cuando la persona está cerrada, cuando tiene los brazos cruzados, las piernas cruzadas, cuando se sienta en una forma así como, a ver, qué trae consejero? ¿Qué me va a decir? O tú estás dando una resolución y la persona se pone a la defensiva, ¿no? Aquí estoy esperando recibir el diagnóstico, pero vamos a ver, ¿no? O sea, como que está a la defensiva, cuando la posición de los hombros también es muy importante, hombros caídos, así, como terapeuta yo no puedo ponerlos, porque le estoy diciendo, yo también estoy desanimada, tengo cansancio, estoy desalentada, hombros así, caídos. No, en nuestros hombros deben de estar rectos como en esta figura del consejero, pero también entender que la persona a veces viene con hombros caídos, viene desarreglada, desalineada, no se peinó, y eso nos va a dar también a nosotros una información acerca del paciente, ¿sí? Esa interacción o esa comunicación, nosotros comunicamos y debemos de comunicarnos bien, desde también el aspecto en cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos. El paciente tiene que ver en nosotros que una inspiración, si no podemos presentarnos con el paciente todos desarreglados, todos despeinados, porque estamos diciendo, soy desobligada y no le presto interés a mi persona. Ellos siempre buscan sentirse, o tenemos que buscar que ellos puedan inspirarse. Así que, pero también el mensaje de ellos cuando están desarreglados o despeinados nos están diciendo la condición emocional. Recuerden que de alguna otra manera nosotros expresamos lo que hay dentro. Lucas 6:45 dice que de la abundancia de nuestro corazón, o sea, todo lo que almacenan los tesoros de nuestro corazón es la forma en la que vamos a comunicar, es la forma en la que vamos a expresar, y estamos viendo que más del 50% nosotros lo expresamos en nuestro lenguaje corporal, desde la forma en la que nos estamos arreglando, en la forma en la que nos estamos presentando, la posición corporal de nuestras manos, de nuestros cuerpos, de nuestros hombros, el tono también de voz significa mucho. Todo esto es comunicación. Así que si pensaban que era una conversación simple, desde ahí
ya tenemos mucho que pensar. Desde ahí ya tenemos mucho que trabajar en nosotros. Desde allí ya tenemos mucho nosotros que observar también de parte nuestra hacia nuestros aconsejados. Bueno, que no se espanten, vamos con la interacción. La interacción es muy importante porque esto es lo que hace que sea una conversación, ¿sí? Y no un discurso, no una conferencia a la que ellos asistieron y nada más vienen a escuchar a los aconsejados. De hecho, una de las cosas que tenemos que desarrollar los consejeros es saber escuchar, saber callar y saber hablar en los momentos oportunos. Pero esta interacción es porque nosotros preguntamos y el aconsejado va a contestar y mayormente quien habla más es el aconsejado porque él es el que nos está dando información. Nosotros simplemente marcamos la línea que va a tomar, abrimos el camino o abrimos la puerta por la que queremos o la habitación en la que queremos indagar. Esto es como una inmensa casa, una casa muy grande, yo así lo puedo imaginar, con muchas habitaciones, habitaciones muy oscuras, otras muy cerradas, unas que están a la intemperie, pero que nuestro trabajo es explorar toda la casa. Entonces yo tengo que saber cómo irme o dirigirme o dirigirnos o ayudar al aconsejado a dirigirse a explorar ciertas áreas. Él va a hablar más, pero nosotros somos los que vamos a llevar el liderazgo o vaya, el control de la conversación. Eso es lo que hace diferente a una simple conversación con interacción, porque no es una plática de amigos. En una plática de amigos nadie lleva la dirección. Fluye la plática, yo pregunto, tú respondes, a mí me surge un tema, a mí me surge el otro tema, y es como ambos están bailando al ritmo de la música, al ritmo del momento, al ritmo del tema. En el caso de la entrevista, aparte de ser una conversación que tiene interacción, aquí el que lleva el ritmo, el que lleva el control es el aconsejado, nunca, perdón, el consejero, nunca el aconsejado, porque el consejero o el terapeuta es el que está abriendo las puertas para, vamos a meternos en esta área de la infancia, vamos a abrir la habitación de las figuras paternas y de su función y de su impacto en la infancia. Vamos a abrir esta habitación de la sexualidad. O sea, el consejero o el terapeuta es el que lleva la dirección y el control, nunca el aconsejado, aunque pareciera que el aconsejado está hablando, pero siempre el consejero es el que va direccionando y saber cuando ya se nos están saliendo de un tema, volver. ¿Sí? Por ejemplo, tú le puedes hacer la pregunta de, ¿y cómo te sentiste cuando papá se fue de casa? ¿No? Y entonces él te puede decir, bueno, pues yo recuerdo que ese día estábamos todos comiendo y entonces te empieza a dar ciertos detalles y se va por otro lado y tú ya lo ves que ya agarró un camino diferente y te está hablando de la vecina que escuchó todo y que la vecina un día tuvo un problema y no llega al punto en que dices, ¿cómo te sentiste en ese momento de que tu papá dijo, me voy de la casa? ¿No? Es un ejemplo. Entonces, poderlo ayudar a regresar, ajá, y la vecina cómo te hizo sentir o regresar, ¿no? Ciertas preguntas estratégicas sí, pero y con todo eso, ¿cómo te sentiste? O sea, ayudarlo a que regrese, tomarlo de la mano, regresa, porque yo quiero que tomes este camino. Por eso es el arte de hacer preguntas, porque no podemos dejar que ellos se vayan por un lado y por otro. Claro, tenemos que observar muy bien si por el área que se está yendo tal vez nos va a dar más información, si es que está abriendo otras pequeñas habitaciones donde nos vamos a encontrar con mucha más información, dejémosle explorar esa área. Pero si nosotros identificamos que no nos está llevando a recabar información relevante o importante, sino que muchas veces los aconsejados piensan que es una plática normal.
y que están contando, digamos, el chisme, que están contando ciertas cosas que le pasaron y que también habla de un mecanismo de defensa porque saben que están explorando esas áreas de su vida que tal vez son dolorosas o que están bloqueadas. Es normal que un aconsejado se quiera ir por otro lado, pero para eso está el consejero o el terapeuta, para poder ayudar a la persona a regresarse. Eso es lo que tiene que ver con la interacción, en que ya dijimos, no es una simple conversación, es todo un arte. Y por último, que hablamos del objetivo, que esto es una conversación con propósito, ya dijimos que tiene que ver con un objetivo, nos lleva a que como consejeros nosotros debemos de saber qué preguntar, ¿sí? ¿Qué preguntar? La forma en la que debemos de preguntar, cómo guardar esa información, cómo registrarla en instrumento de recabación de información. Lo más típico es un lapicero y una libreta o una tabla con hojas blancas para integrarla a lo que es a lo que es el expediente. Otros puede ser un cuestionario y ya con una, digamos, con preguntas previas que nos van a ir dirigiendo, pero yo debo saber cómo integrar, cómo guardar esas respuestas y también debo saber que dentro del objetivo hay muchos momentos en los que se vale tener silencio. El silencio es muy importante dentro de la consejería. A veces el aconsejado va a guardar silencio, se va a quedar como oído, y nosotros no podemos interrumpirlo, podemos permitir esos momentos de silencio. O nosotros simplemente estamos observando a la persona y quedan momentos de silencio. Está bien, porque en el silencio no es que estamos perdiendo el tiempo, le estamos dando la oportunidad para que el aconsejado pueda respirar, pueda reflexionar. Nosotros no sabemos todo el proceso cognitivo que está pasando en la mente del aconsejado y él necesita poder reacomodar todos sus esquemas de conocimiento, de información. Él ha recordado muchas cosas, ha traído mucho a su memoria, está a veces nada más con lo que ellos están recordando, las respuestas, ellos ya están armando ciertas, están encontrando ciertas respuestas que no tenían y se está clarificando tal vez su cosmovisión de vida o del problema o de la situación que están viviendo. Así que es importante guardar ese silencio. A veces nosotros mismos estamos también acá trabajando en nuestra mente para poder dirigirnos al caminito que nos va a llevar al verdadero diagnóstico para poder ayudar a la persona. Es importante. Por eso, dentro de la consejería hablamos de que es muy laborioso, que es muy cansado llevar un proceso de consejería, que no podemos abarcar tal vez 5, 6 pacientes o aconsejados en un día, porque el trabajo del terapeuta o del consejero es bastante fuerte cognitivamente, no es solamente sentarse y tener una conversación. En esa conversación, ya que ya dijimos que es con propósito, la mente del consejero está trabajando de manera muy ágil para poder ayudar a la persona a llegar al objetivo que se requiere. Como ven, esto nos va a llevar a encontrar el punto donde necesita ayuda nuestro aconsejado, a tener una buena evaluación, un buen diagnóstico para que podamos hacer un buen plan de consejería. Recordemos, ese es el proceso. Yo necesito escuchar a la persona para poder tener información. Eso es importante. Ya estamos hablando del resumen. En resumen, ¿sí? Es importante que yo como consejero me entere de lo que está pasando la persona, de todos los elementos, porque yo no puedo juzgar a la primera. Yo necesito muchos elementos para poder ir armando el rompecabezas y esto lo voy a hacer a través de la comunicación y para poder llevar esa comunicación efectiva necesito
la técnica de la entrevista, que no es una conversación cualquiera, es la conversación con un propósito, que va a llevar muchos elementos, como ya dijimos, de comunicación, de interacción. A pesar de que está fluyendo la interacción, hay alguien que lleva la dirección, o en este caso que es el consejero, pero también que no es una conversación de entre amigos, de cafés, no, esa es una conversación con un propósito. Y el objetivo es llegar al diagnóstico, a la evaluación correcta de del problema, perdón, para poder ayudar a la persona de una manera eficaz. A veces pueden llegar personas a nuestro consultorio o a tener una consulta de consejería y que ellos dicen, es que ¿sabe qué? Yo estoy deprimida porque mi esposo me dejó y me dejó por otra y se fue de la casa y esto me ha traído muy, muy depresiva. Sí, pero cuando empezamos a explorar, bueno, resulta que no es tanto el esposo que está por la ruptura de la relación que está deprimida. Tal vez está deprimida porque eso le recuerda una herida que no sanó de un abandono de mamá o de papá, perdón, en casa. Y eso es lo que la ha derrumbado, no tanto porque amara a la persona, la relación tal vez se había enfriado hacía mucho tiempo, tal vez ni siquiera ella lo amaba tanto o ya ni lo amaba, pero la derrumba no por el simple hecho de la ruptura del amor de mi vida, del rompimiento del matrimonio, sino de una herida que se conecta con la infancia y lo que ya le está doliendo es el abandono de su papá y no precisamente de la ruptura. Puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podemos, o la persona viene, es que es por esto, sí, pero nuestro trabajo es poder explorar toda la casa, como dijimos, toda la casa y todas las habitaciones posibles, no llegamos todo el tiempo a todas, posibles que tengan relación con la situación o con el cuadro problemático o la patología que está presentando nuestro paciente, y de esa manera descartar muchas hipótesis y llegar a un verdadero diagnóstico, como les repito una vez más, para darle el tratamiento del proceso terapéutico o de consejería más el indicado o el correcto, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la definición de lo que es la entrevista. Voy a cerrar aquí y nos vemos en el siguiente video para darles algunas técnicas y herramientas de cómo debemos de ser como buenos consejeros. Dios les bendiga, dejo de compartir y también dejo de grabar.